Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Un programa, siempre digo lo mismo, cultural, desde luego de los poquitos que hay pues aquí en el País Vasco, y desde luego nos hace mucha ilusión que llevemos ya 13 años con él. Y bueno, ya saben ustedes, intentamos ofrecer una pantalla, una vitrina abierta al público para que conozcan mejor artistas como las de hoy, que concretamente una de ellas, Ana María Parra. No la conocemos todavía en Versión de Arte, pero hoy vamos a hablar de ti, Ana María. ¿Qué tal estás? Pues bien, verdaderamente no me puedo quejar. Estoy bien de salud, me toman todos los días las constantes a la mañana y todo tengo bien, de la tensión, del oxígeno, de no sé qué. Y bueno, pues me olvido, la verdad es que me olvido si estoy bien o mal. Sigo haciendo la vida normal de siempre. Bueno, es que tiene 97 años, me decía. Claro. Si el día que no me meto al estudio parece que me falta algo, parece que no he cumplido con mi deber de trabajo, vaya. Porque para mí es un trabajo. Mucha gente me dice, uy, qué hobby tan bonito tienes. Y yo no, oye, de hobby nada, Esta es mi profesión. El hobby es el ir al monte, el jugar a la pelota, o qué sé yo. Pero desde luego el pintar y el dibujar es mi profesión, no es ningún hobby. También tengo que decir que con nosotras está Sofía Arostegui, que es la hija de Ana María. Buenas tardes, Sofía. Muy buenas. A ti sí que te conocemos. Sí, ya pues bueno, hemos coincidido más por generación, también por otras cosas, ¿verdad? Y sí, soy una de las hijas. Sí. Estamos en el antiguo, que no hemos dicho, en un nuevo espacio que habéis abierto madre e hija para que se os conozca y se os vea. ¿Cómo se llama el sitio, Sofía? Pues se llama Cuadrolecu. Y un poco, en principio va a ser galería estudio familiar. Ahora estamos nosotras, pero también yo tengo una prima que pinta, sobrina de ella, Minu San Martín, muy buena, que expondrá en enero. Tenemos otro primo que es un artista del humor, le llamo yo, que hace unos collages de fotografías con juegos de palabras, también queremos que esté. Mi madre tenía un tío que pintaba fantástico, pero era muy bohemio y jamás ha expuesto ni se ha dado a conocer. Tenemos bastante obra suya, también le pondremos. En fin, en principio, galería estudio familiar y veremos en qué deriva más adelante. Para poder acudir, ahora hablaremos de tu obra, Ana María, y también un poquito de Sofía, aunque Sofía ya la conocemos. Sobre todo nos centraremos en ti, Ana María, pero sí me gustaría que diéramos los días que tenéis abierto este espacio y horario. Bueno, me ha costado un poco decidir porque, claro, tengo que atender un montón de cosas. Voy a procurar estar todos los días de 5 a 7 de la tarde fijo, pero luego, bajo llamada o contactándome por email, podemos quedar en cualquier otro momento. Aquí tengo puesto en el escaparate el email y el teléfono y a veces pues la gente llama, entonces, tengo mucha más disponibilidad, pero es difícil un horario fijo. Entonces, digamos que de 5 a 7. ¿De lunes a viernes? Viernes, sí, de lunes a viernes, sí. Bueno. Ana María, ya está, ya sabemos dónde estamos. Yo, sinceramente, tengo que decir que no te conocía. Y tengo que pedir perdón porque es que me he quedado impresionada. Tengo cuadro en el Museo San Telmo, tengo cuadro en... ¿Dónde tengo cuadro? En la Diputación. En la Diputación. El cuadro hice para la Diputación, hice el cuadro del Rey, de Juan Carlos I, cuando era todavía príncipe. Que cuando le quitaron a Franco, cuando murió Franco, entonces estaba como heredero y entonces me encargaron el retrato de él, su retrato grande y tal. Pero luego, pues no sé, después, yo creo que en plan política o qué sé yo, le quitaron al Rey, los dos de HBO o qué sé yo, bueno, oye, no digo yo porque supongo, y pusieron un tapiz y ese cuadro lo llevaron en la Diputación. Hay un departamento, una habitación donde están los cuadros de la realeza, de la reina María Cristina, de las
en fin, que otra reina está allí, la tía Eugenia, desde luego. Y entonces allí llevaron mi cuadro del rey para estar todos en familia. Bueno, eres alumna de Martí Arenas, ¿eso sí? Alumna de Martí Arenas. Bien, porque ahora tenemos que saber... Martí Arenas, hombre, conoces su obra y todo un poco. Claro. Sí, yo a los 16 años empecé con él. Eso es. O sea, empiezas a los 16 años por vocación y porque quieres ser pintora. Eso sí, está claro, ¿no? Yo desde luego, mi recuerdo desde mi infancia, siempre dibujando. Otras niñas juegan con muñecas o a cocinitas, yo nunca. Yo siempre dibujar. Y entonces, pues iba al colegio. Autodidacta, entonces, claro. ¿Tú sola o tenías algún tutor en el colegio o tú eras la que cogías el lápiz? Yo dibujaba, había ahí así, pues dibujando caras. Mis amigas del colegio, mis compañeras, sobre todo las chicas que eran un poco mayores, oye, Ana María, hazme caras. Y en los libros de estudio, ese margen que queda así a un ladito, ahí me hacían dibujar, hacer caras. Caras siempre. ¿Y cuándo empiezas con Martí Arena? Pues empiezo con Martí Arena a los 16 años. Ya era amigo de mi padre y un día se encontró con él, le dijo, ¿qué tal? No sé qué. Oye, pues tengo una hija que dibuja, ya me gustaría que le vieras y tal. Mira que si empieza se va a envenenar, ¿eh? Le dijo Martí Arena. Y le dice, bueno, pues que se envenene. Pues nada. Y fui, entonces, a su estudio. Tenía el estudio en la calle Padre La Roca, que es la que va a San Ignacio, esquina con la calle Miracruz. Había una tiendita en la mercería que tenía la mujer de Martí Arena y unas escaleritas, y arriba tenía como un estudio. Sí, como un estudio así, con el techo abajo y eso. Y de allí muy bien, porque tenía unas ventanas que veía pues a la gente andar y todo eso. Y una de las cosas que Martí Arena nos insistía muchísimo, el croquis del natural. Ajá. O sea, por ejemplo, una señora que está andando y va despacito. Bueno, pues dibujarle así, pero luego ya de memoria, hacer que parezca que está andando deprisa o que lleva un paquete y entonces se inclina a un lado. Y ahí nos hacía trabajar mucho en ese plan. Ahí se ve la escuela clásica, ¿no, Sofía? Donde siempre hemos oído de nuestros profesores, artistas, pintores, que lo más importante es saber dibujar. Sofía, a ti también te diría eso tu madre, ¿no? Dibujar. Lo importante es aprender a dibujar y dibujar mucho, que sería la lección, ¿no? Solía contar una anécdota que un chico un día se acercó, maestro y tal. Dijo, a mí no me llames maestro, ¿eh? Maestro el de arriba. Y le decía, bueno, yo quiero que me enseñe a pintar y hacer paisaje, no sé qué. Y él le contestó, yo te puedo enseñar a dibujar, a ver las cosas, a ver la sombra más oscura, el claro más claro. Ahora, a pintar el de arriba. Como diciendo que el pintar, meter ya color a un paisaje ya es otra fase, ¿no? de lo que es el trabajo artístico, claro, de la pintura y eso. Estamos viendo, me imagino que un resumen de todo lo que has podido pintar a lo largo de tus años. Es verdad que los temas que estamos viendo aquí ahora son mucho retrato de escenas cotidianas, ¿no? De mujeres trabajadoras, vemos pescadoras, vemos mujeres que están esperando quizás los maridos que vuelvan del mar, ¿no? De la pesca. Sí. Vemos mucho bodegón de flores. Sí, las flores sí me han gustado mucho. Además, yo vivía pues en una villa con jardín, con tal, y tenía muchas flores a mi alrededor. Entonces sí, las flores me gusta mucho pintar. Y el mundo de la mujer también, ¿no? Yo veo que pues prácticamente son la mayoría mujeres. Sí. No sé, aparte que tiene como más aliciente el hombre, pues es más escueto, ¿no? Ahora sí. Pero sí he pintado mucho de hombre, ¿eh? Sí, bueno, ahí. Aquel era mi marido. Hay un cuadro con una guitarra, sí.
y tocaba la guitarra. Desde luego lo que vemos es que hay un gran dominio de la composición, un gran dominio de la paleta, una paleta sobria, una paleta que tiene mucho peso, donde los contrastes de color con no color, que es muy difícil. Sí, porque Martiarena, antes de meternos, de dejarnos pintar con colores, con color, él le gustaba el carboncillo. Entonces, como por casi un año así, sin empezar a pintar con color. Entonces lo que hacíamos era mucho en dibujar estatua. La Venus de Milo, la de esto, el Apolo, tal y cual. Y entonces ahí, pues, hacía carboncillo para modelar y tal. Claro. Y incluso en aquellas estatuas que él tenía, esculturas, podías con la mano una redondez o un pliegue, tocar con la mano y ver cómo era para hacer. Ahora, él nunca tocaba los dibujos. Yeah. Yo he visto, por ejemplo, Cobreros, no sé si te suena Cobreros. Este era en aquel momento también un pintor y era profesor, tenía eso. Y yo lo he visto, a lo mejor me acuerdo en la Tegorreta, sentado su alumno, y él al lado. Y el alumno con su cuaderno. Y él, Obreros, de vez en cuando le quitaba el lápiz y le hacía una línea. Eso jamás habría hecho Martiarena. Él nunca intervenía en el dibujo. De palabra, siempre. Era el claro más claro, el oscuro, el tono, la redondez, que siempre era un profesor estupendo. Y volviendo un poco a tu vida profesional ya, ¿con quién has llegado a exponer? Si te acuerdas de alguna colectiva que podamos decir, ¿no? ¿Con quién has coincidido en el tiempo? Colectivas muchas, sobre todo, pues, claro, qué pena, tengo una hojita yo con todo el historial. ¿Pero con qué? Los noveles, entonces, Aranada Ras, que era no sé si te suena, Aranada Ras, fue un hombre que promovió la cultura y la aventura y todo, San Sebastián, un hombre extraordinario. Y él tenía ilusión de que se conociera a los pintores actuales, no los pintores antiguos, no, los de ahora. Y entonces él organizaba los certámenes de Navidad. Un concurso de Navidad, en Navidad, porque él se hacía en Navidad. Y entonces, pues ahí presentábamos los cuadros y las cosas y esto. Y bueno, ahí han salido pintores buenísimos, porque a mí me suena mucho de ese concurso de Navidad, otros ya mayores, ¿no? Sí. Ella era coetánea pues, de Miguel Ángel Álvarez, estudiaban juntos con Martiarena, de Setién, de Valverde, un poco más jóvenes, Marta Cárdenas, Socorro Yarzún de su edad, un poco mayor, Maripaz Jiménez y Menchugal, pero bueno, andan por ahí. Zumeta y le admiraba mucho, le conocía mucho y le admiraba mucho a mi madre. ¿Quién más te puedo decir? Rafa Ruiz Valerdi. Valerdi. Rafa Ruiz Valerdi, que también sí, mucho cariño. Sí. Son unos pintores buenísimos, un pintor buenísimo. Julio García Sanz, perdona, también muy amigo, Julito García Sanz. Julio García Sanz, él me solía decir, no le gustaba nada pintar retratos, porque el retrato es el tema más difícil, claro, porque tiene que gustarte a ti, pero tiene que gustarle también ¿A qué posa? al modelo. Al modelo y a la familia del modelo. Que la ceja está un poquito bajita, cuando eso a lo mejor no tiene ninguna importancia. Y me decía a mí, Julito García, muy amigo mío, me decía, oye, ¿tu marido no gana para comer?
Y le digo, bueno, pues sí. Entonces, ¿qué haces haciendo retratos? Me decía. Y claro, le gustaba mucho pescar. Él cogía su furgoneta con sus cañas de pescar y todos los utensilios de pintura, ponía la caña así atada mientras pescaba y luego él, mientras tanto estaba pintando, luego así cualquiera, claro. Se puede hacer dos cosas a la vez. A ver. Pero bueno, también eres madre, ¿no? Porque No. que sí, claro. 5. Pues fíjate. Hijos. ¿Y cómo hacías para educar a 5 hijos y pintar tanto? Y tan bien. Pues no sé, bueno, siempre he tenido ayuda en casa, desde luego siempre tenía una chica que se ocupaba de la comida y de esto, incluso de los niños. Pero no, eso es lo más difícil, claro, compaginar. ¿Cuántas horas, verdad, se necesita? Sí, muchas horas. Sí, todas las horas que puedas meter, mejor. Y sobre todo a mí la pintura es más espontánea y con menos tiempo a lo mejor luce más, pintas más. Pero yo empecé, porque a mí me gustaba mucho el dibujo, siempre me ha gustado más el dibujo que la pintura. Y me gustaba mucho el dibujo, la ilustración. ¿Cómo le llamaba Martí Arena? Artes y oficios. Tú siempre has contado que Martí Arena os animaba. Arte aplicado. El arte aplicado, por ejemplo. Y antes de pintar, con la paleta, con esto, pues nos introducía en la cosa eso, el arte aplicado, que puede ser pues diseño de Estampación de camisas o no. De las telas, pañuelos, cartelería, publicidad y tal, todo eso, porque ahí hay un camino buenísimo que no se le hace tanto caso. Todo el mundo lo que quiere es pintar en salida. Pero me comentabas también que hiciste muchos dibujos para alguna revista que había antes para jóvenes, chicas, ¿no? Sí, la revista Chicas, era la revista de los 17 años, le llamaban. Sí. Y había otra, Chicas y otra más. Le conocí a la dueña de la fundadora, vamos a decir, ¿no? Fundadora de la editorial, no sé cómo llamarle, bueno. Y me la presentaron y entonces, pues nada, hay alguna revista que toda revista casi hacía yo de modelos de ropa y esas, como figuras, pues la ilustración de la novelita y eso, pues un tema. Esto, pues, en fin, lo que surgiera de todo. Yo me acuerdo de los Valverde, que tenían una imprenta. ¿Quién? Valverde, la familia Valverde. Claro, yo trabajé mucho para Valverde. Sí, para Valverde trabajé mucho porque, claro, además estaba muy cerca de mi casa. Y él era, Antonio Valverde era discípulo de Martí Arena también. Y entonces yo tenía pues mucha relación con él porque compartíamos profesor. Claro. Sí, era majísimo. Y Viviano Yarzón. Bueno, en cuanto al estilo, tu estilo de pintura, sí que veo una diferencia, si me lo permites, entre cuando haces figura y cuando haces bodegón, vamos a decir. Yo creo que la figura, sí, creo que la figura te atas más al tema, al argumento de contar, ¿no? La importancia de la escena. Y con el bodegón creo que eres más, experimentas más, buscas más algo novedoso, algo, me da la sensación, ¿no? Es más fácil quizás con las flores, como decías. No sé. No? Porque tú eres moderna, para el momento que estamos hablando eres de las modernas, pero te veo muy moderna en las flores, sí. Con las flores, tengo bien la intuición. ¿Qué pasa? Quizá en otros sitios, o en Madrid o en Castilla, de eso, si un día hace sol y viento sur, todo el día está así. Pero aquí en media hora te cambia.
Martiarena, cuando él siempre pintaba del natural. Siempre del natural. Y si a veces hacía una cosa pequeñita y luego en el estudio lo agrandaba. Pero no hacía de memoria, porque hay muchos pintores que pintan de memoria, sacan una foto y da la foto, no, es siempre del natural. Y siempre cuando iba al monte, al campo, o lo que sea, a pintar, siempre llevaba dos lienzos. Porque él decía que en media hora, de repente, de viento norte a viento sur. Y entonces el viento sur te cambia todos los colores, sobre todo en los montes. El viento sur en los montes los vuelve azules, morados y tal. Y es otro paisaje. Entonces él siempre iba con dos lienzos. Porque en media hora, de repente, le había cambiado toda la luz. Ya tenía el otro lienzo para seguir pintando. Ana María, cuando tu hija Sofía te dice, mamá, yo también quiero aprender, ¿qué era porque te veía a ti o porque tú veías en ella y le dijiste tú, Sofía, ¿por qué no te dedicas a esto? A ver, ¿cómo fue aquello? Pues yo creo que ella no... Bueno, Sofía no empezó pintando, sino dibujando. Y dibujando tuvo ocasión porque por un anuncio que vio en el periódico que pedían a los dibujantes para hacer cine de animación. Entonces, pues en Irún, a las 8 de la mañana allí se iba a Irún. Wow. Y entonces esto tenían unas placas de cristal, eso explicarás tú mucho mejor. Y tenía los dibujos abajo y dibujaba, pues por ejemplo, como de animación, pues una persona que está marchando. Pues, un dibujo así, otro dibujo así, claro. Otro dibujo así. Sí. Así para luego al pasar deprisa hacer movimiento, ¿no? Eso ella lo hizo mucho así. Pero esa afición, Sofía, ¿era porque veías en casa a mamá pintar? A ver, claro, para mí era lo natural que en casa hubiese un estudio y una persona pintando, o sea, sin querer, todo eso lo has mamado, ¿no? Pero no, a mí también, mira, yo con 11 años pasé una hepatitis y estuve 3 meses en la cama y de repente me dio por copiar dibujos de cómics, de tal y cual, y me di cuenta de que me gustaba dibujar y a raíz de entonces... pues dibujaba, pero en casa del herrero cuchillo de palo es una verdad como una casa y jamás hemos tenido esa comunicación de a ver cómo pintas, a ver tú qué. Nunca, hasta que ya de mayores hemos salido juntas a ver exposiciones y ahí sí que es cuando me han llegado esos comentarios, esas enseñanzas que les decía Martiarena, igual íbamos a ver una exposición y me comentaba, mira, fíjate esto, Martiarena decía que aquí esto tiene que ser flu y mira, esto sí que es así, no sé qué. Y ha sido ya, pues yo con 40 y pico años y ella con los que fuesen, cuando realmente ha habido esa cosa. Si no, en casa yo salía de parranda, ya estaba pintando el modelo en casa, veíamos entrar a cantidad de gente que venía a posar y tal, pero no hubo esa... No había escuela de niña, ¿no? No, en absoluto. No más mayor. Sí. Bueno. Hombre, está claro que la afición y cierta habilidad pues me han venido ahí en los genes. Luego ya que cada uno lo trabaje o no, quiera seguir o no, pues ya es otra historia. Ver también, ¿no? Mucho, Sofía. Claro, y luego pues has visto, sí. Yo quería hacer un par de puntualizaciones de lo que ha dicho ella. Por ejemplo, ella... ha sido y es, sí, porque sigue haciendo, tan buena retratista que ha hecho muchísimos retratos. Bueno, yo creo que en San Sebastián no sé si habrá alguna familia que no tenga un retrato suyo, pero... Y es verdad que en la Diputación le hicieron muchos encargos, no solo el que ha comentado, sino, por ejemplo, de presidentes de las Juntas Generales. Entonces hizo como 4 o 5 que le encargaron, solo me acuerdo de 2 nombres, de Ardanza y de Ngurutzansola. Y, por ejemplo, también le hizo un retrato ella a Maripaz Jiménez, que le pidió una vez su hijo, Carlos Vizcarrondo, para algún motivo. Y ese cuadro, hace un par de años, se lo compró en el Museo San Telmo y lo expuso junto con el retrato de Ardanza en esa exposición que hicieron Baguiña Bagara. Y ahí pues lo estuvieron.
Y también de la Basílica de Aránzazu le llamaron, que allí tienen un retrato del jefazo de cada vez que cambian, y le llamaron para hacer uno de ellos, y allí también tiene un retrato de tal. Bueno, es un poco por completar la faceta retratista y de retratos oficiales que le han encargado, pues fuese quien fuese y para quien fuese, ¿no? Y respecto a los temas que pinta y a tener los hijos y todo eso, yo creo que ella, tenía mucho tiempo porque tenía la ayuda en casa, pero no tenía esa libertad de salir a una exposición, pues vamos a la inauguración, vamos aquí, vamos allá. O sea, no tenía esa oportunidad de estar ahí o que se le viese, ¿no? Pero en casa sí tenía tiempo para pintar. Y pienso que tanto el retrato como las flores son dos motivos que es fácil pintar en casa. Bueno, yo también te quiero comentar, perdona, que cómo surgió la asociación artística. Ajá. Porque, claro, resulta que aquí cada pintor andaba por su lado. Albizu, no sé si le conoces a Albizu, sí. Albizu era un pintorazo, pero era muy orgulloso. Una vez retó en el periódico a los pintores a poner un tema y a ver quién lo pintaba mejor. Me pareció horrible. Y siempre me parecía a mí Albizu un poco que a lo mejor hacía un pescador y unas manos, y aquellas manos no correspondían a una mano de pescador fuerte, así. No me terminaba de llenar, pero comprendo que era un pintor muy bueno y grande, tipo Velázquez, así, unas escenas grandes de esto. Y no sé qué te iba a decir. Entonces, ¿cómo surgió la asociación artística? Entonces, yo tenía entonces 18 años, me parece, una cosa así. Nos dimos cuenta, los pintores, nos solíamos reunir en la parte de atrás del Museo San Telmo, unas escaleritas, allí había un sitio, allí nos reuníamos y tal. Pero nos dimos cuenta que cada pintor andaba por su lado. Uno para allí, otro se iba a Madrid o tal. Y entonces, pues pensamos con Carlos Santamaría, con Ricardo Baroja, y dije, pues aquí lo que convendría era que se unirnos todos los artistas y fundar una asociación. Y entonces fundamos porque yo estaba metida ahí, pero bueno, otras personas mayores y Munoa, pero fíjate, Munoa el oculista. ¿Ah? Sí, no el pintor, que yo luego fui muy amiga del pintor, pero el oculista también, y su mujer Maripi Salvador. Ajá. Salvador estas pues estaban ahí muy metidos, y entonces organizamos todo así y fundamos la asociación artística porque claro, venía aquí, yo tenía un tío que era pintor, escritor, músico, y venía y dice, pero bueno, pues en Madrid, ¿qué? Pues chico, en Madrid nada, tío. ¿Pero cómo que en Madrid nada? Pero Madrid ahí es donde tenéis que estar y todo eso y tal y cual. Y entonces ya decidimos unirnos más, fundar la asociación artística, y como asociación artística ir a Madrid, ir a tal y a cual. ¿Sabes? Sí, un poquito. Bueno. Porque si no, cada pintado por su lado, pues no tienes fuerza, no tienes. Sobre todo que también es un momento en donde la pintura moderna pues es como una novedad y había que definirla todavía, ¿no? Yo creo que esta asociación, además, creo que al principio empezó un poco de una manera un poco escondida, ¿no? Porque había mucho moderno ahí dentro y daba un poco de miedo o asustaba un poco las ideas que tenía alguno de los integrantes. El grupo UR, con Rafael Valerdi, con... Uy, chica, no me sale... Pues Sistiaga, Oteiza, Chillida... Estos sí. Amable Arias... Sistiaga no era tan moderno, tan así, pero bueno, los demás sí. Y... Mendiburu...
Mendiburu. También, el escultor. Mendiburu muy bueno. Muy bueno. Y también este pintor Basterrechea, que no se me que olvide. hacía unos cuadros enormes, uno delgadito. ¿Cómo se llamaba este chico? Basterrechea, que empezó siendo pintor. No. Sí, Basterrechea de los árboles, eso no. No, esto es Ibarrola. Así de con carita muy delgada y hacía unos paisajes enormes, así como unos árboles. ¿Arucena? Arocena también fue de aquel momento y eso, pero no, tampoco me refiero a Arocena. Me acuerdo cómo se llama. Chica que hacía... vivía además en el campo. Goenaga. Juan Luis Goenaga. Pero más joven. Es más joven, Ana María. Sí, Después. sí, pero bueno. Pero bueno, que por la asociación hay que reconocer que los inicios de la asociación fue una necesidad de artistas del momento importantes que os juntabais para poder hablar del arte, donde ofrecíais concursos, ¿no? Conferenciantes muy buenos y luego pues exponer también en Madrid, esto, lo otro, que aquí estábamos muy pueblerinos, muy pueblerinos, como si dijéramos. Y este tío mío, que ya te digo que músico, pintor, me decía, si en Madrid no se os conoce nada, lo que tenéis que hacer es dar el salto. Y a Madrid, y bueno, pues ya hicimos algo pues a Madrid para que allí también pues, conocieran un poco lo que hacíamos aquí y en fin, lo que hacían. Y ahora, Ana María, tú sigues un poco ahora la actualidad del arte, es decir, ¿tú ves un poco lo que se está haciendo en otros espacios pues, culturales? Ahora últimamente, como claro, estoy en casa, viento en casa, luego estaba en plan familiar desde hace muchos años, pues complicado con los 5 hijos, tal. No estaba tan metida. Pero sí, yo estuve muy metida en el pez, no sé si te suena el pez, claro. con No me sé el dueño. Fernando Altuve. Altuve, bajo el pez, y luego con su mujer, Cristina, no, hoy sigando los nombres. Sí, la mujer. Sí, el pez yo creo que conocemos todos. Tenía una tienda en la calle San Marcial por ahí, y ahí exponían y eso. Y yo también allí solía meter. En el pez, mi primera exposición particular, así independiente, yo sola, la hice con el pez. Bueno, la verdad es que la hice en Pamplona, la Sala Ibáñez de Pamplona, allí hice la primera. Pero bueno, aquí en San Sebastián con el pez. Bueno, en Aranada Ras hiciste antes que el pez. Con Aranada Ras, sí, pero... ¿Y Echeverría? Pero el pez... Echeverría también, ¿no? Bueno, el pez... ¿El pez no estaba Aranada Ras con el pez? No. Aranada Ras era una más antigua, ahí expusiste en el 54, por ahí, por esos años, y en el pez ya en el 70 y algo, tal, y en la Galería Echeverría también, 70 y pico, 80 y pico. ¿Sabes más que yo? Bueno, se acuerda más, es que se nos olvida muchas cosas. Y hay tanto para contar, porque tantos años, toda la vida, ¿no? Desde los 16 hasta los años que hemos dicho, 98, ¿no? 97 años, Ana María. 97 he cumplido. Pues fíjate, llevas como 70 y 70 y... Madre mía. Pintando. Sí, empezó con 14, yo creo, ¿no? Con 16, o sea que bueno, pues 80 casi. Del colegio salía a la tarde ya con 16 años y me iba a la clase con Marciarena. Ya desde los 16. Claro. O sea, toda la vida. Ana María, ya hablando un poquito de Sofía, porque creo que también la hemos traído y aunque nos ha ayudado un poquito a hacer una especie de resumen, ¿no?, de toda tu trayectoria, cuando ves la obra de Sofía, ¿le ves algo parecido en cuanto a... Yo sí veo algunas cosas, como colores, por ejemplo, pero ¿qué opinas de esta evolución dentro del mundo de la pintura? Pues me gusta mucho la evolución de Sofía y creo que es ella no tiene ningún parecido con lo que he hecho yo, con lo que he hecho yo.
Y ella tiene, yo siempre le he fomentado mucho el hacer lo que hace, porque hace de memoria, hace, pues no sé cómo explicarte, sin profesor, es autodidacta. También tú eres autodidacta en realidad. No ha ido a una clase, así a un profesor. Y ella la tenía en casa. ¿Eh? Que la tenía en casa la profesora. El verlo, pero tampoco le he dado yo así. Pero se aprende mucho mirando. Las clases de Marta Elena eran siempre verbales, siempre de palabras, nunca, como decimos, nunca te cogía el pincel y la hacía o tal y cual. Y entonces yo con Sofía también he hecho lo mismo, lo que es una composición, lo que es el destacar, lo que es lo que es más principal en un cuadro o en una cosa. Y luego ella sí ha hecho mucho cosa de dibujos animados. Y ahí le animé mucho porque a mí... Le veía, sí, ¿no? Y eso sí fue a dar unas clases a Irún, que hacías con un cristal, ¿no? Bueno, eso ya hemos dicho antes, Ana María. Está muy bien, que eso hemos hablado de la etapa esta de Sofía. Bueno, yo no sé cómo andamos con el tiempo, no me dice nada el cámara y yo creo que seguimos, me hace así diciendo, tranquila, tenemos para hablar entonces un poquito con Sofía. Yo creo que sí tenemos que dialogar sobre la suerte que has tenido, sobre todo de tener a la mamá muy cerca y desde luego, aunque ella dice que no, yo sí que veo esa búsqueda de el movimiento, en esas pinceladas también lo tiene ella con las flores, las composiciones, ya ves cómo van en zigzag algunas, qué pinceladas tiene la ropa de las figuras, ¿no? Sí que veo esa necesidad como de pincelada corta en movimiento y eso lo tienes tú. Pues puede ser, pero es algo que me sale, es un poco como la caligrafía, que, o sea, no piensas, o si cuando aprendes a escribir, sí te intentan hacer así, así tal, pero luego cada uno escribe como escribe. Entonces, es verdad, yo también veo esa cosa como redonda, que a mí muchas veces me dicen, tu pintura es muy orgánica y tal, y luego a veces lo veo también en ella, pero no es consciente. Yo creo que simplemente es eso, que me sale así. Es como el parecido. A mí también me salen los retratos con mucho parecido y eso de verdad que es que me sale, o sea, no... Eso me lo ha pasado en los genes y se acabó. Entonces luego ya, pues eso, la evolución luego ya es porque o tocas otros temas o, en fin... El tiempo, el momento. Eso es, el tiempo, el momento. Cuando hacía mucho parecido, una persona decía un parecido sangrante. Y eso es lo que te digo, un parecido sangrante. Auxilio, socorro, porque no te suaviza nada. Ya hay a lo crudo. Ya. Bueno, sí. Con carácter, que somos mucho, aquí hay mucho carácter, ¿no? En el País Vasco. Sí, no, es tremenda para eso. Yo procuro siempre en un retrato suavizar las acciones, favorecer, buscar un poco la luz más favorecedora, porque cambia muchísimo una cara, eso según la luz viene de un lado o de otro y tal. Siempre buscando eso. Pero luego en los fondos donde tú pintas mujeres, sí. Fíjate qué fondos tienes, ¿eh? Tienes unos fondos donde ahí sí se ve carácter, porque, sí, hombre, fíjate todas esas manchas de colores, cómo se difuminan y se juntan a la vez, crean como una atmósfera, ¿no? Como una especie como de ruido, de sonido atrás, ¿no? El fondo es muy importante porque en un cuadro el fondo forma parte de la composición, del colorido, de todo. O sea, el fondo es importantísimo. Marta Elena suele decir que un marco también decía, puede destruir un cuadro o realzarlo. O sea, claro. A veces que tener mucho cuidado. Pero también con los fondos, porque un fondo te puede... En el fondo tienes que procurar siempre que tenga algo de los tonos que tiene la figura, para que haya una armonía. Eso es, claro. Es que sí. El fondo también sujeta a la figura, entonces, claro, se tienen que armonizar, o bien buscando contrastes o buscando... El retrato
¿El de Blanca dónde está? Ahí. Ahí. Yo creo que ese retrato de ahí, para mí es lo mejor que tengo yo. Creo, ¿eh? Bueno, el tuyo también, tu autorretrato, el de la entrada, ese es muy bonito. Que estás embarazada de Sofía, el de la entrada. Ah, sí, estoy con una bata. Mi bata de flores, de cuadros. Ese también es muy bonito. Sí, bueno, no sé, bueno, sí, precioso. Bueno, yo creo que, Sofía, tienes que estar muy orgullosa. Ana María, enhorabuena. Yo creo que realmente Versión de Arte tenía que venir a conocerte. Qué bien. Hacer ver a nuestros telespectadores la gente tan interesante que ha habido durante los años 60, 70, incluso 80, que muchos de ellos, es verdad, tenemos deuda en hacerles conocer, porque hemos pasado del grupo Gaur, que era más años 60, que aunque luego perduraron en el tiempo, hemos saltado al siglo XXI haciendo hueco ahí, ¿no? Yo siempre pienso que yo particularmente tengo un lapsus ahí, que no sé, como tú dices, de la época mía, vamos a decir, a los pintores de ahora. Hay un grupo de años, un montón de años, que a mí me pierdo. Sobre todo, claro, aquí un cuñado mío, además, que fue presidente de la Diputación, él organizó la pintura, ¿cómo le llamaba? De mujeres. ¿Cómo le llamaba? ¿Alguna asociación? O sea, pintoras, las exposiciones de pintoras de Guipúzcoa. No pintoras de Guipúzcoa, no, pintoras de Guipúzcoa. Y ahí realmente los primeros fascículos eran esos fascículos así, yo tengo en casa esas revistitas, pues está Menchugal, está Maripaz Jiménez, está Marta Cárdenas, ¿no? Marta Cárdenas, en fin. Que Marta Cárdenas, lo que pasa que era más joven. Como estaba en Bilbao, no sé qué le pasaba, no quería exponer aquí, siempre. Luego se fue a Madrid también muy pronto, sí, ¿no? Sí, fue a Madrid pronto. No, a mí me gusta mucho Marta Cárdenas y esas. Pero luego hay un montón de mujeres que yo ni les conozco, ni tienen interés en pintura, ni nada. Pero ahí están todas las revistas en el libro. Pero no han brillado estas mujeres así como tenían. Bueno, yo creo que en general es una etapa, la de los 70-80 sobre todo, donde hay una sombra muy fuerte que están haciendo justamente estos grupos modernos, ¿no?, de transición, que fueron entre ellos el grupo Gaur, pero también había un grupo en Vizcaya, había otro en Navarra, que yo creo que fueron tan fuertes porque supuso la entrada del mundo y de la cultura moderna, que definieron muy bien además lo que querían buscar, lo definieron muy bien, y yo creo que esa definición o ese peso que hicieron lo arrastraron en el tiempo, y aquellos que sucedían a estos grupos quedaron un poco como a medias, aunque ahí dentro están, pues como hemos dicho, Oinaga, hay mucha gente buena, ¿no? Tanto en pintura como en escultura, escultores también había muy buenos, pero parecía como que las teorías oteizanas, por ejemplo, ¿no?, eran las fuertes, ¿no? Y estaban los demás, los de los años 80 que estamos diciendo, luchando un poco a que ellos también tenían otra forma de ver la pintura, como la matérica, la gestual. Entonces, bueno, es verdad que estamos ahí un poco con las deudas que digo yo de esta época, de los 80, que tendríamos que, sobre todo, recordar que ahí estuvieron apostando por la cultura vasca y definiendo la sucesión, ¿no? Sí, Esther Ferrer, Coldelka Jauregui, cantidad de gente. Salazar. Efectivamente, o sea, sí. Zugasti. Por supusto. Sí, hay muchísimo, pero es verdad que ya no era tan novedoso como lo que estás diciendo tú, ¿no? Lo rompedor que fue aquello en todos los sentidos, culturalmente, políticamente y todo, ¿no? Y luego, pues, y también en los 90 también ha habido mucha gente que ya surgían grupos, los del Gallinero, surgió Artelecu, un montón de gente que
que, bueno, pues... éramos más nosotros ya, ¿eh? Sí, bueno. De Lecu ya éramos nosotros los que estábamos ocupando el espacio. Bueno, yo no fui, pero bueno, ahí estaban Almondarain, Cormán y demás, ¿no? Eso es, que un poco San Telmo hizo esa exposición de los otros 90 o algo así, que un poco para enseñar, oye, que ha habido todo esto también, ¿no? Que somos los que todavía estamos ahí en candelero, o como se diga. Y Chiaro Caris, no quiero dejarla de lado, que no se merece también. Escultores. ¿Dónde están los escultores? ¿Pero de qué época? ¿De qué Pues momento? Toda esta época de estos pintores de estas pintores que decimos, de Menchugal, de Buenaga, de Sistiaga y tal. ¿Dónde están los escultores en aquella época? Bueno, está Ruiz de Guino, Zugasti, hemos dicho Ugarte. Sí, lo que pasa que, bueno, es verdad que están un poco con una influencia marcada de esa geometría, ¿no? Teorizada, además, de estos inicios del cambio de transición. Hombre, a mí, por ejemplo, Manterola es el de los árboles, ¿no? Que pintaba. ¿Ibarrola? ¿Manterola? ¿Era Ibarrola? Pues ¿cómo se llama el de los árboles? Hemos vuelto, pero en pintura. Goenaga, pero ahora estamos en pintura. Goenaga es pintura. El que pintaba los árboles. Goenaga, unas raíces y eso. ¿Te refieres a eso? No, los troncos de los árboles y los pintó. Este es Ibarrola. Manterola, ¿no? Ibarrola. Ibarrola. Hizo cosas muy interesantes con los árboles. Ay, no sé. No, que ha habido mucha gente muy buena, está clarísimo. Los pobres árboles. Bueno, Ana María, contenta de haber hablado un poquito de ti. Pues sí, lo que pasa es que siempre me quedo como que me dejo algo en el tintero. Bueno, eso es que tenemos que volver. Claro, pues eso me parece muy bien. Cuando vuelvas a hacer otra muestra, porque aquí esto es una pincelada, me imagino, nos vuelves a llamar y aquí estaremos. Tengo una... ¿Cómo se llama cuando tienes una cosa pendiente? ¿Deuda? Una cosa pendiente que es la pintura abstracta. Que me encanta y no he llegado a eso, a pintar abstracto. Bueno, tengo un cuadro, esa me lo quitó. ¿Dónde está ese cuadro? El único abstracto que tengo y no sé dónde está. ¿Qué te parece? Pues lo mismo lo has vendido, Sofía. ¿Qué va? Participamos cuando Donostia la capitalidad europea, participamos en un proyecto que era, ¿cómo se llamaba? Contigo, bueno, no sé, lo organizó la pintora en ese momento de Atxegi y entonces varias asociaciones, Atxegi y autistas y no sé qué, asesorados, además creo por el Museo von Thyssen y tal, bueno, hicieron todo un proyecto que consistió en hacer exposiciones de este tipo de colectivos, de artistas de este tipo de colectivos, apoyados también con artistas pues como Boy de Serella, yo, cualquiera que querían también participar, y se hicieron unas exposiciones en distintos museos de Guipúzcoa. Estuvimos en el Museo Diocesano, en el Museo Balenciaga, en el Museo San Telmo, estuvimos en el Palacio de Ayete. ¿En qué año? 2016 y 2017. Fue con el motivo de la capitalidad, era uno de los proyectos. Entonces fueron unas exposiciones muy bonitas porque eran integración, ¿no? Porque hay mucho artista supuestamente con discapacidad, pero que realmente hoy en día se llama mejor, que son otras capacidades. Claro, no es... Claro. Y acabamos en Chara, en el edificio de la Diputación, y allí nos pidieron a ver si queríamos dejar un legado. Y entonces dejamos yo uno de las bailarinas de Verdini que había hecho y ella pues el abstracto. Pero ahora recuerda que aquel cuadro dónde está y me echa a mí la culpa de que no lo tiene. Bueno, lo tiene la Diputación. Oye, Ana María, que lo tiene la Diputación, eso está muy bien. Yo no tengo el único cuadro abstracto. Bueno, pues, pero como vas a hacer más, porque ahora la siguiente va a ser la nueva colección de Ana María Parra con su serie de abstractos, ¿qué? ¿Te atreves? Pues sí. Pues ala, hacemos, Trato. Pues mira, Trato. La siguiente va a ser exclusiva para Versión de Arte, ¿vale? Eso sí, porque... Espera, no sé qué te iba a comentar. Sobre la pintura abstracta, no. Sobre la pintura abstracta. Que
¿Qué vas a pintar ahora? Claro, porque ese cuadro abstracto que tengo, el único, ese está pintado oyendo música. Ah, muy bien. Entonces, una música era Beethoven, pero era otro músico también así fuerte, y tiene en el fondo así una cosa oscura. Está pintado oyendo la música esa. Bueno, pues nada, Pero tenemos trabajo, me ¿eh? habría gustado continuar un poquito en ese camino. Muy También, bien. pero nada, Pero lo vas eso, a hacer, ¿eh? eso es mi pendiente, ¿cómo se dice? Mi asignatura pendiente, Muy bien. Bueno, el abstracto. muchísimas gracias a Me las... encanta, ¿eh? Me encanta la pintura abstracta, la Bueno, verdad. pues por eso vamos a pintarlo ahora. Aunque no tenga pintura abstracta aquí, me encanta. Sí, tiene las... Enhorabuena, Pues gracias. Ana María, enhorabuena, Sofía. Hay que seguir en este buen hacer y desde luego haciéndonos partícipes también de esta emoción, de esa sensibilidad que tiene el artista y poder transmitirlo a nuestros telespectadores. Tienes que enseñar lo que has hecho. ¿Eh? A ver. Nos darás luego un... Sí, haremos una copia para que lo tengas de recuerdo. Muchísimas gracias, como hemos dicho, ustedes ya saben, disfruten del arte, de la cultura, es una necesidad que el ser humano, desde luego, le hace ser pues, mucho más feliz y más completo. Y Versión de Arte está para que ustedes se den cuenta de ello y puedan disfrutar de esta manera digital del arte, aunque nunca será igual que viendo en directo la obra de los creadores. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente y nos vemos. Feliz año, por cierto. Que tengamos un año bueno. 2026. Adiós. Que tienes un retrato muy bueno. Oh. ¿Me vas a pintar? Solía decir que es un retrato muy bueno. O sea, sí. Muchas gracias. Adiós. Serías una modelo estupenda. Adiós, muchas gracias. Adiós, hasta otra. Ahora.